¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos otra vez más a la 8ª temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema de lujo. Vamos a retomar también un poquito, hablando del programa anterior, sobre la modernidad en el siglo XX, los años 40, 50, 60. ¿Qué pasó con nuestra alimentación? ¿Qué pasó con nuestra forma de comer? Sobre los abastos, sobre los sistemas alimentarios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en los migrantes, específicamente en migrantes españoles y en migrantes franceses. Y bueno, para la charla de hoy tenemos a dos grandes invitados que vamos a darles la palabra, pero antes, por supuesto, vamos a presentarlos. Tenemos al doctor José Luis Juárez López del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que bueno, ya muy conocido por ustedes, amigos, aquí en Bocados de nuestra historia, que ha estado muchas veces con nosotros, que bueno, que nos ha escrito muchos libros, entre ellos está Nacionalismo Culinario, está El Engranaje Culinario, en fin, muchos otros datos sobre la cocina, la historia y la antropología de la alimentación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y bueno, también de este lado tenemos a la doctora Tere Ochoa, que por supuesto es una grandísima amiga, nutrióloga de la Ibero, también con doctorado en antropología y bueno, también una experta en todo lo que es la alimentación, especialmente bueno, con injerencias de tu esposo, que es francés, para hablarnos más sobre la comida francesa y española en estos tiempos. Y bueno, pues sin más, vamos a darle comienzo a esta charla y bueno, vamos a comenzar. Por favor, si nos pueden platicar un poquito más sobre el arribo de estos grupos inmigrantes a raíz de estas décadas y sobre todo a raíz de las guerras europeas que fueron muy importantes y además eso también permitió que toda esta migración europea, especialmente, pues, por supuesto, españoles, franceses y otros que también en otro programa vamos a dedicar, ahorita nada más españoles y franceses. ¿Qué pasó sobre esto, doctor? Bueno, lo que tuvimos en estos años formativos de la historia de México fue una gran inmigración que tuvo una incidencia muy poderosa en los hábitos alimenticios. Cabe decir que la cocina española, con este nuevo arribo, agarró un nuevo auge. Es decir que si en el siglo XVIII y XIX ya teníamos la cocina española en México, que al combinarse obviamente con la cocina mexicana hizo un nuevo producto, pero aquí lo que tenemos con el arribo de estos inmigrantes es que viene, digamos, una segunda etapa de la cocina española en México, poderosísima y sobre todo con una nueva plataforma que es ya el restaurante. Tenemos que recordar que en esos primeros años precisamente la plataforma restaurantera es la que da paso a estas cocinas, no solamente de España, sino de otras naciones de Europa, y entonces estamos ante un concierto enorme de naciones que son las que se van a posesionar del ambiente restaurantero y posteriormente también el ambiente familiar en esas primeras décadas de la historia de México. Muy bien. Doctora, sí, no sé, yo agregaría que, bueno, una migración muy importante fue cuando en el año de 1939 llegaron los inmigrantes españoles venidos de la guerra
Franco, que México les dio una acogida sensacional. Y dentro de estos migrantes había un grupo de intelectuales, había campesinos, había gente con oficios, ¿no? Y dentro de estos oficios estaba también los oficios relacionados con la alimentación, ¿no? Ahora, también cabe decir que si bien llegaron campesinos, los campesinos españoles allá trajeron sus técnicas también. Un campesino español en esa época hacía su propio vino, hacía su propio pan, hacía el aceite de oliva. Entonces ellos estaban acostumbrados a cocinar sus alimentos, bueno, a cultivarlos y cocinarlos, y trajeron toda esta manera nueva, enriquecedora a nuestra cultura mexicana. No, y algo muy interesante, las técnicas, ¿no? Las técnicas yo creo que fueron una de las cosas en donde ellos, al no tener sus propios productos, pues tuvieron que agarrar productos mexicanos y adecuarlos a sus propias técnicas, adecuarlos también a donde se abastecían, buscar lugares, ¿no? Y yo creo que de ahí también se empezó a hacer pues un boom en todos estos platillos, ¿no? José Luis, ¿nos puedes decir otro poquito más sobre este desarrollo cultural de estas migraciones españolas y francesas? Por supuesto. Otra de las plataformas también de difusión fueron precisamente las tiendas donde podrían todos estos inmigrantes abastecerse para recrear sus cocinas. A lo mejor no en un 100% como lo hacían en sus países, pero sí en versiones aproximadas. Y entonces todas estas tiendas, ultramarinos, el mercado incluso, que empezaron a poner estos nuevos productos, son otra plataforma muy importante en la que se abastecían y que, como cualquier otra vía económica, bueno, entra a la sociedad y se establece de tal manera que terminamos comiendo todas esas delicias españolas. Insisto, es un segundo capítulo, porque ya habíamos tenido uno durante la corona en el siglo XIX, pero aquí en el XX viene otro capítulo con nuevos productos, nuevas recetas y con las plataformas restaurantera y de comercio de productos venidos del otro lado del mar. Entonces viene a ser un segundo boom de esta cocina española en México, que además es parte de nosotros. Es una parte de nuestro mestizaje culinario. La cocina española tiene un lugar destacado y obviamente se le van pegando también estas cocinas, la francesa, la italiana y de otras naciones. Eso es en cuanto a la española, por ejemplo. ¿Y la francesa? ¿La retomamos? Sí, claro que sí. La francesa, bueno, momentos importantes en la historia es cuando Napoleón decide invadir México. Entonces, bueno, llegaron gran cantidad de soldados franceses. Bueno, ya aquí ella había en México... su hermano, que es el rey, ¿no? Que bueno, don José Bonaparte, también conocido dentro de la historia como Pepe Botella. Pepe Botella, sí. Entonces, pues bueno, llegó una gran cantidad de soldados. Algunos de ellos se quedaron en México. Y también hubo una oleada de migrantes franceses, bueno, más bien como a principios del siglo XIX. Se cuenta que había 3 hermanos, ¿no?, que venían de la zona de los Alpes, de Ubay, y ellos llegaron aquí a México y trabajaron mucho y tuvieron mucho éxito económicamente. Estos hermanos regresaron a Francia, a este pueblito, que cabe mencionar que en este valle había pobreza, ¿no?, por la situación. Se dedicaban a pastorear ovejas y ellos hacían textiles. Entonces, cuando estos franceses regresan a su pueblo con dinero, entonces hubo un boom, que decir, México es un buen país para progresar económicamente. Entonces empezó una migración muy grande también, básicamente a la Ciudad de México, ciudades de Guadalajara, y también muy especialmente a un lugar que se llama Jicaltepec, conocido hoy como San Rafael, en donde esta parte de barcelonets llegaron, ¿no?, a este lugar, sufrieron mucho, pero sacaron adelante este valle, y ahora son grandes productores de plátano. Bueno, son muy exitosos, ¿no? Entonces es muy interesante este fenómeno que pasó.
y obviamente pues traían toda una cultura culinaria que está permeada en la sociedad. Y además es algo interesante cómo se puede retomar un poquito, yéndonos más para atrás, el porfiriato, ¿no? El porfiriato retomó la cultura culinaria, de arquitectura, de absolutamente todo de los franceses, ¿no? Que fue algo muy curioso. Después de que los combatió, ahora los adoró, ¿no? Entonces, claro. Y después empieza todo eso. Bueno, pues antes de seguir aquí con nuestra caudalosa y por supuesto interesantísima charla, vamos a un video y ahorita regresamos para comentarlo. México ha tenido una tradición comercial impresionante desde la época prehispánica, colonial, siglo XIX y revolución. Esta jamás se detuvo. Entonces hay una experiencia previa y una herencia que sigue vigente. A pesar de las coyunturas, los acontecimientos, la gente sigue comerciando, sigue consumiendo y sigue demandando. Entonces, a partir de esta experiencia de la consolidación de las instituciones y de un Estado fuerte que diera cierta estabilidad al país y que estableciera un modelo económico, sobre todo impulsando el desarrollo de los productos nacionales, este modelo caracterizado como desarrollo estabilizador, dándole prioridad a lo hecho en México sobre lo importado, pues fue como empezaron a tener auge y consolidación estas diferentes tiendas. Pero a partir de los 50 sobre todo, es como se empiezan a establecer estas tiendas de ultramarinos, más especializadas y con mayor variedad de productos. Es decir, se comienzan a comercializar diferentes productos como embutidos, quesos de diferentes regiones, tanto del país, y a importar también. Estas tienen un mayor precio, pero empiezan a entrar dentro de la gama y el gusto del consumidor mexicano, enfocado a diferentes sectores de la población, clases medias y también clases populares, sin dejar de lado sobre todo a los nichos que son las clases altas. También empiezan a entrar en el gusto y las preferencias de este consumidor otros productos y otros artículos, sobre todo artículos de Estados Unidos. Entonces es como se presenta esta oportunidad y se empiezan a consolidar este tipo de negocios. Delicatessen en Modelos surge a raíz de la experiencia familiar de dos personas. En este caso, mi papá, el señor Juan Rodríguez Navarrete, quien estudiaba Derecho, pero siempre fue un apasionado del comercio. Y fue que se fue introduciendo en este arte. ¿Y por qué lo menciono que es un arte? Porque no es tan sencillo estar en un mostrador y vender un artículo o un producto. Hay que conocer a tu cliente, hay que dar una calidad de servicio excepcional. Y generalmente eso no se valora o no se ve. Y eso es lo que hace a un negocio exitoso. Comenzó como una salchichonería, una tienda de ultramarinos, en este caso con servicio de productos a granel, que eran embutidos, quesos, frutas secas, semillas y latería importada, particularmente sardinas, atún blanco bonito de España en aceite de olivo, aceites, aceitunas, pimientos morrones y la venta sobre todo de bacalao. Mi papá tuvo la visión de establecer y meter productos por temporada, es decir, en épocas, digamos, muy comunes, muy tradicionales, como Día de las Madres, el Día de la Independencia, Día de Muertos y también la temporada navideña, que es donde más explotó la venta del bacalao y de diferentes artículos para su preparación y su consumo en este caso. Y de ahí, a raíz de la experiencia que mi papá tuvo, se creó este negocio. En 1995 fue cuando yo empecé a dar los primeros pasos con el negocio y poco a poco hemos ido teniendo un crecimiento, porque primero empezamos con una serie de artículos específicos y nos fuimos moviendo dependiendo de las necesidades, más bien también de aquí de la colonia, ¿no? Introducimos vinos, introducimos baguettes y nuestro artículo mayor son todo lo que son tortas de bacalao. Es un hit
que tenemos, además de todo lo que son quesos importados, carnes frías, jamón serrano español, camarones secos, latería muy especializada como vinagres especializados, aceites de olivo, nueces de macadamia o nueces del Brasil, cosas muy específicas que difícilmente se pueden encontrar en diferentes lugares, y aquí los van a encontrar. Y por ejemplo, en cuanto a vinos, pues nos fuimos por vinos que no todo el mundo tuviera, sino vinos más específicos, pero de que tengan cuerpo, que sean buenos, bonitos, y que la gente pueda comprarlos. También supo aprovechar esa oportunidad de la zona en donde estaba ubicado el negocio al principio, que era en la Colonia Juárez, y explotar y atraer a un mercado muy particular que fue a la colonia española, que radicó a lo largo de esas décadas y todavía siguen radicando ahí, y por eso fue que metió estos ultramarinos, particularmente los chorizos, el garbanzo, la lenteja, las puntas de jamón serrano, la tocineta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta experiencia le permitió generar una estructura sólida en 3 pilares. Primero, trabajo familiar. Segundo, trabajo en equipo. Tercero, y el más importante, no solamente calidad en los productos y el servicio, sino una excelente atención personalizada. Creo que esa es la ventaja y esa es la base fundamental por la que siguen existiendo no solamente esta tienda, sino muchas otras, y por la cual también siguen teniendo éxito y se siguen manteniendo los mercados públicos. Es importante seguir fomentando este tipo de consumo y de seguir difundiendo este tipo de negocios, porque son la base y el pilar fundamental de la economía en México. Pues nosotros nada más aquí los esperamos. Estamos en la calle de Mier y Pesado, número 332, Colonia del Valle, y nos ponemos a sus órdenes. Entregamos a domicilio, y en temporada navideña tenemos todo lo de la temporada: bacalao, frutas secas, turrones, hacemos sacones, pastel de fruit cake, y todo el año hacemos tortas de bacalao, baguettes, y estamos para servirles. Tenemos una gran variedad en quesos, en carnes frías, en artículos ya sea de aceites, vinos, licores, nueces y mucho más. Aquí los esperamos. Bueno, pues muchas gracias a nuestros anfitriones de El Modelo Delicatessen, que como ustedes verán, esta primera o de las primeras tiendas de ultramarinos de españoles, que bueno, que todavía sobrevive en esta ciudad opulentosa y enorme. Aún todavía podemos ver algunos rezaguitos y algunos resquicios, y sobre todo podemos nosotros disfrutar de estas grandes tiendas, como ya vimos. Bueno, ya como Mónica y Juan Carlos Rodríguez en nuestro video nos platicaban sobre todos estos ultramarinos, esta riqueza que llegó de estas tiendas, especialmente con españoles. ¿Podríamos retomar un poquito de este tema? Por supuesto, Yapsi. Habría que apuntar aquí un aspecto muy interesante que nos plantea el video, y es este otro círculo. En México estamos muy acostumbrados a hablar siempre de los mercados, pero el mercado realmente lo que te vende son productos frescos, una variedad increíble de verduras, etcétera, pero aquí este otro resquicio muy poderoso es estos lugares que llegaron a México y que trajeron no solamente los productos de España, sino prácticamente, ahorita mencionaban el fruit cake, los vinos franceses, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista me parece que estos ultramarinos, estos locales, estas tiendas, son la contraparte de ese mercado tradicional de México, ¿sí? Pero obviamente enfocado hacia afuera, hacia estos productos que vinieron y que a la larga y desde el principio dieron la materia para que las cocinas de diferentes partes del país se pudiera reproducir. Gracias a esos rincones
que no eran nada oscuros, sino que todo el mundo sabía dónde estaban y dónde podían sacar los insumos para preparar estas cocinas. Claro, y además era muy sabroso porque la gente en verdad se metía con la gente que te vendía, ¿no? Y luego la gente que compraba se metía directamente con que, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo comer hoy? O sea, la gente, había como una relación entre ellos, ¿no? No de ahora de ya ten tus cosas y adiós, ¿no? No, había una comunicación entre la persona que te vendía y el comprador, ¿no? Pero bueno, eso también nos lleva a otra pregunta muy importante que tenemos que retomar y que además es muy recalcante en la presencia de los alimentos. ¿Cómo podríamos ver esta presencia continua de lo que es la cocina española dentro y fuera del ámbito ya familiar del México moderno en estas décadas, 40, 50 y 60? Bueno, cuando llegaron las diferentes oleadas de españoles por diversas causas, pues ellos, principalmente esta emigración española de la guerra franquista, ellos llegaron con un sentimiento de mucho agradecimiento a México. Y esto también ayudó a que este sentimiento fuera vertido pues en todo, obviamente también en la cocina. Entonces, si bien los españoles traían sus métodos, sus técnicas, también empezaron a consumir alimentos del país. Ahora, algo que le faltaba a México mucho era este lugar para convivir, los cafés. Entonces, los bares, las cantinas, en otro sentido como el que se conoce aquí. Entonces, también empezaron a surgir estos cafés en donde se podía convivir, platicar cuándo iba a caer Franco, ¿no? Platicar, jugar dominó, estar compartiendo no nada más el alimento por el alimento, sino también toda esta parte pues que ellos estaban viviendo en otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una parte muy importante cuando llegaron los españoles, y también el surgimiento de la panadería. El surgimiento de la panadería que empezó poco a poco. Aquí, bueno, ya se realizaba pan, ¿no? Pero fue evolucionando, se fue a medida de que el país se industrializaba, también empezaron a industrializarse la elaboración del pan. Por supuesto, y los nombres, ¿no? Que también empezaron a ser mucho más diversos, ¿no? Sí, anteriormente la panadería era detrás de un mostrador, ¿no? La gente decía, quiero esto, lo otro, el dependiente sugería, ¿no? Una cualidad muy importante eran los bolillos. Una buena panadería tenía que ser una panadería que ofreciera bolillos cada 20 minutos calientitos, ¿no? Entonces, esta cuestión fue evolucionando. Uh-huh. Después se cambió al modelo de autoservicio, uh-huh, ¿no? Y bueno, con la industrialización se empezaron a utilizar pues ya maquinarias ya de alto alcance, uh-huh, batidoras, uh-huh, mezcladoras, y esto ya tuvo otro auge, ¿no? Ahorita que estabas diciendo sobre los panaderos y la panadería, me acordé de ese segmento de una película muy bonita de Tintán, ¿no? Donde empieza a cantar el panadero con el pan, el panadero con el pan, sí, que es cosa curiosa, sí, y que bueno, que también la hemos pasado aquí muchas veces, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Algo más que quisieras complementar? Sí, otro sector también de estos que vinieron a enriquecer a estos inmigrantes españoles, por supuesto estuvo en las publicaciones. Uh-huh. Ahí me parece que está muy destacado Amando Farga, uh-huh, cuando viene, se mete al mundo gastronómico mexicano, uh-huh, y se pone a dirigir la revista Restaurante por más de 25 años, y esa difusión que le da a la cocina, a los restaurantes, hace que no solamente el lector se acerque a esta publicación para ir al restaurante, sino que también, como ponían las recetas internacionales, también ahí puede la familia basarse para ver qué se está haciendo. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que también toda esta camada que ha mencionado la doctora también tiene que ver con la difusión de la cocina, uh-huh, y
la información de dónde era el lugar de moda o los lugares donde podías consumir tal o cual cocina, y eso me parece que también se lo debemos a esta camada que México tuvo a bien recibir sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y por supuesto también entra la charcutería, ¿no? Que es algo súper importante, todas las carnes frías, el jamón serrano, ¿no? Claro, ¿cómo olvidarlo? Y también especialmente dentro de los ultramarinos, que donde ibas, pedías, hasta inclusive decías, bueno, ¿qué me podría sugerir para mi receta de tal cual, ¿no? Y mientras que pedías y te sugerían, pues ahí te estabas comiendo que una tortita, o que la probadita, o que inclusive hasta el pilón, ¿no? En esos años era muy fácil que te dijeran, bueno, aquí está esto y su pilón. Y ahora pues ya eso totalmente está olvidado, ¿no? Claro, pero es momento de tomarlo, de analizarlo, ¿no? Para ver cómo todo un circuito que tiene que ver con estos, primero extranjeros, ya después ya no tan extranjeros, que se meten al país, hacen parte de la estructura social y finalmente pues están dentro de nuestra historia culinaria. Así es. Bueno, pues para seguir con esta rica charla, antes vamos a una pausa, perdón, ya ven, se me lengua la traba, perdón. Entonces vamos a una pausa y después vamos con nuestra sección en el celuloide y en el acetato para ver más sobre estos años ricos de la alimentación. Ya entrados los años 30, México se convirtió en la segunda patria de numerosos españoles en busca de una nueva vida. Viviela, ¿pero no me has dicho que tu madre quería venderle la huerta al tío Roque para completar tu pasaje? Sí, pero me da dolor privarle del único pedazo de tierra que le queda. Pero Maño, si se lo vas a devolver con creces, ¿tan seguro estás de lo que hice? Viviela, ¿cómo te lo explicaré yo? Porque es que tú eres muy bruto. Chemos, pero tú más que yo. ¿No te acuerdas del tío Pascualico? Que ya no tenía ni qué ponerse y un buen día se fue para el Paraguay, que es un sitio que está en la isla de Cuba, y se encontró un pozo de petróleo. Y no has oído decir del tío Romo, que se marchó para México siendo joven y ahora vive en Madrid con tanto dinero que para acabar de contarlo tendría que vivir más que Matusalén. No, si convencido, ya estoy convencido. Pero tú, Santiago, ¿ya tienes el dinero para el viaje? ¿Para eso cuento con la legítima? ¿La legítima? Sí, Maño. Cuando mi madre casó con mi padre, aportó al matrimonio un dinero, que es lo que llaman la legítima, y parte de ese dinero me corresponde. ¿Y te lo darán, Maño? En cuanto se lo pida mi padre. Bueno,
Pues ¿qué dice usted? Que mi madre tendrá que vender la huerta. Y yo le pediré el dinero a mi padre. ¿Se puede saber, Maño, qué animal te ha picado? ¿No quieres saludar? Es que siempre estáis hablando de lo mismo, de marcharos a las Américas. Y a mí no me convencéis, dejadme en paz. No, es que yo ya he convencido al Isidro. Nos vamos a México. Seremos ricos. Su presencia ha dejado una profunda huella en la cultura mexicana, no solo impulsando al país en el desarrollo comercial y en el saber humanístico, sino también compartiendo con el pueblo de México la tradición del baile. La música, el canto. Y yo ya me voy al puerto donde se halla. Ay, la barca de oro que debe conducirme a Laredo. Ay, que debe conducirme y solo vengo a despedirme. Solo vengo a despedirme. Adiós, mujer, adiós, para siempre, adiós. Así como muchas otras costumbres o celebraciones recreativas como la corrida de toros o el fútbol. Pero el matrimonio indisoluble entre España y México se contrajo en cuestiones de la comida que nos llegaron hasta el tuétano. Los restaurantes de la época o los recetarios culinarios nos abrieron el apetito a los guisos españoles como el bacalao a la vizcaína, la fabada, la paella valenciana, la tortilla de patatas, los callos de hacha a la madrileña y muchos platillos más. Nuestra comida también hizo lo propio con el paladar español. Mi negocio es con el estómago, es un restaurante. Ah, sí. Ya una vez me platicaste de eso. El que está allá, a la vuelta de... El mismito. El dueño lo tiene abandonado, pero si yo lo agarrara, una mina de oro. Probaditos. Bueno, como le decía, se llamaría La Estrella de Coruña, restaurante típico gallego. Y serviría mole, pozole, totopitos, chicharrón con frijolitos. Ah, ya veo que se le hace agua a la boca. Sí, pero no por la comidita. De allí las tiendas de abarrotes y especialmente los ultramarinos, donde uno podía conseguir especias, aceite de oliva, aceitunas, embutidos, chorizos enlatados, vinos y muchos otros productos españoles y de otros países. Las navidades de mi niñez nos permitían visitar una vez al año la tienda de ultramarinos de la avenida Insurgentes para comprar el bacalao noruego y sus condimentos para la cena navideña. Un lujo que nos ganábamos con el aguinaldo. Con el comercio español, también llegó a la Ciudad de México el comercio francés. La primera tienda departamental fue el Palacio de Hierro en el centro de la ciudad. Los franceses entraron de lleno al negocio de las conservas, los cigarros, las cervezas y desde luego la gastronomía. Y también con ellos llegó en 1939 el concepto de restaurante, ya no para matar básica y fácilmente el hambre de los comensales, sino para llevarlos a descubrir frente al plato el placer que regala la comida. De ahí las palabras menú, gourmet, chef, para invocar las patatas a la francesa, el pan francés,
las crepas, las tartas y pasteles. Bon appetit. La vida para mí. Francia y España vistieron de formas y sabores la Ciudad de México. Los restaurantes y bares sedujeron al público citadino, en tanto la música en vivo iluminó con su glamour la vida nocturna. Bueno, amigos, pues como vimos en esta sección importantísima y muy rica en imágenes y por supuesto en datos, vamos a retomarla un poquito que nos mencionó Patti, que por supuesto le damos muchos saludos y muchas gracias por esta sección. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta presencia española, esta presencia francesa, como vimos en todas estas partes de México. Pues lo que sucede es que podemos hablar de un segundo mestizaje, es decir, casi siempre señalamos el que se dio en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero poco abordamos esta otra olla que se hizo con todas estas influencias extranjeras en México y que ahora, después de años que han pasado, pues podemos ver que toda esa información, todos esos sabores, todas esas aficiones están metidas en por lo menos 3 o 4 generaciones de mexicanos. Entonces ya es muy difícil ahora decir si de veras el bacalao nos es muy ajeno o sigue siendo muy extranjero, puesto que es parte de nuestras mesas en diciembre, o que los pasteles franceses que son de cumpleaños también no son ajenos. Me parece que no. Yo rescataría que estamos ante este otro periodo en el que la cultura mexicana se vuelve a entrelazar una vez más con las culturas del mundo por medio de la culinaria y que tenemos un segundo periodo, digámosle, de mestizaje en México, mestizaje culinario. Bueno, y Tere, platícanos un poquito más sobre la cocina y la pastelería francesa como un sinónimo, podríamos decir ya especialmente dentro de la gastronomía, pues inclusive hasta mexicana, como un sinónimo y un símbolo de excelencia, ¿no? En esta época. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se da esto? Bueno, esto viene también de atrás, en la época del Porfiriato, en donde pues es sabido que lo francés era muy apreciado, sobre todo por las élites, ¿no? Sabemos Porfirio Díaz, que era francófilo, entonces esto dio mucho auge. En cuanto a la pastelería, era sigue siendo un producto, un alimento refinado. Se tiene conocimiento de pastelerías, dulcerías francesas, y aquí un elemento muy importante es los ingredientes. Los ingredientes que tenían que ser de mucha calidad, que en realidad no nada más para la pastelería, sino en general para toda la cocina francesa. Que de alguna manera, debido a esto, también su costo es un poco más alto. Tenemos registro de pastelerías en donde las frutas glaseadas eran un manjar, ¿no? La manera también de ofrecerlas al público fue muy particular a la francesa, es decir, muy bien adornados, muy bien presentados. El pastel 1000 hojas, millefeuille, que en la actualidad también se consume, y verdaderas obras de arte, ¿no? El pastel ópera, y bueno, una gran cantidad de... Los jux. Sí, y que como decías, ya están integrados también en nuestro mestizaje, como parte de la alimentación. Si bien empezaron como apartados, ¿no? Como la colonia francesa en México, después ya vinieron incorporándose como algo cotidiano, ¿no? Pastelerías de gran auge como el Globo, que empezó en el siglo XIX, pues ahora ya difundido, ya es común para la gente en sector urbano
consumir este qué tipo bueno de que cuando pastelería. llega el globo es más bien siglo XIX, es italiana, es algo muy curioso, pero sin embargo toda su producción es una técnica francesa espectacular, ¿no? Sí, y esto también, las técnicas que trajeron también, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Rápidamente, algo para seguir platicando con esta pastelería. Bueno, que también cocina tenemos también francesa. otro momento, ¿no? Que es el de, dentro de todo esto que ya estamos planteando, que es que mucho de esta pastelería francesa y muchas exquisiteces francesas nos llegaron también por medio de la escritura. Es decir, si nos asomamos a los recetarios, casi todos tenían o un agregado de repostería o pastelería francesa, o bien las recetas metidas en las secciones correspondientes, y todo eso hizo que se le diera un auge muy grande a la cocina y pastelería francesa, y que le diéramos un gran valor. Totalmente. Antes, para seguir con esto, vamos a ver rápidamente un video, que tenemos otra sección muy bonita que es el baúl de los saberes y sabores. Así que vamos a verla y ahorita regresamos. Próximo está el día 30, Día del Niño, y mi paciente madre dedica una tarde a decorar mi bicicleta y el triciclo de mi hermano con flores y moños de colores a base de papel crepé y serpentinas. Llegado el día, nos dirigimos a la escuela ataviados con un vestido de fantasía nuevo o con el que participamos en el Festival de las Madres del año anterior. Otros años hemos elegido nuestro mejor tacuche y casi siempre estrenamos zapatos. Hasta la más bruja de las maestras se convierte en una hada madrina, quien te obsequia su mejor sonrisa al entrar al salón de clases, engalanado con globos y cadenas de papel de China de colores. Y un regalo producto de su habilidad manual nos espera en nuestro pupitre. La vocal de cada grupo se organizó con varias de las madres de familia para elaborar un suculento lunch a base de marinitas de jamón y queso amarillo, hojaldritas rellenas de ensalada rusa, gelatinas de sabores, agua fresca de limón y un estupendo pastel cubierto de esponjado merengue. La señorita directora se las ha ingeniado para conseguir cortesías de pastelitos Marinela, dulces y chocolates Larín o paletones de la Corona, además de la participación artística de un payaso que en su haber cuenta con unos perritos amaestrados. Año con año en este día, mi abuela Chona me regala un cuento de Marujita, colección que guardo como entrañable tesoro, soñando que mis hijos lo disfrutarán y ojalá gocen mis nietos. Mi tía Olo llega a casa con una buena dotación de figuritas de chocolate, mismas que le damos mate esa misma tarde mi hermano y yo. Papá prepara siempre una sorpresa monetaria y mi madre nos consiente en la mesa con algunos de nuestros platillos favoritos, fideos secos, rollitos de carne rellenos y terminamos con una buena rebanada de pay de manzana. Entre los juegos y los juguetes que disfrutamos están los juegos de mesa como la oca, serpientes de escaleras, la lotería y damas chinas. Mis vecinos diestros jugadores se divierten jugando canicas, matatena, valero, trompo, yoyo o palitos chinos. A las niñas nos encanta jugar a la comidita y con las muñecas. Los varoncitos pasan el tiempo con avioncitos, coches de cuerda y soldaditos de plomo o retosando convertidos en indios y vaqueros, por mencionar algunos. El ir al parque es otra oportunidad de goce, el mecernos en columpio, lanzarnos de panza en la resbaladilla o marearnos en el volantín. En este lugar podemos lucir nuestras nuevas acrobacias en bicicleta o patines de 4 ruedas. Y si la sed o el hambre aprietan, concurrimos a la paletería o a la miscelánea a comprar una vaquita de chocolate, un almonriz o una paleta mini. En la radio escuchamos la programación infantil que transmite la XCW en la voz del tío Polito, acompañado de las canciones de Cricri. En la televisión vemos el Club Quintito con el tío Gamboín. Cantamos con el tío Herminio y especialmente los domingos el cuento fantástico, donde Cachirulo con su pelirroja cabellera representa los cuentos clásicos infantiles con personajes como la Bruja Escaldufa y Fanfarrón. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos participar en Estrellas Infantiles Tópicos? Otro programa que disfrutamos en familia son las series americanas dobladas al español, como Ivanhoe, Furia, Lassie, Rin Tin Tin, El Llanero Solitario, Disneylandia y los cuentos narrados de Shirley Temple. Los sábados rigurosamente están destinados a la visita a casa de mi bisabuela Rosa,
donde la extensa familia de mi padre concurre a comer. A pesar del tamaño de aquella enorme mesa en el comedor, a los pequeños nos toca comer en la mesa de la cocina. Pero mi abuela Basilia recompensa el agravio con 100 gramos de dulces macizos que cada uno elige en la tienda de don Heraclio. Ya fueran las galletas con sabor a hierbabuena, los cuadros de menta con rayitas rojas, los de anís con rayitas naranjas y blancas o los de fresa que simulan una flor en el centro. Algunos de estos agraviados ya saben leer y prefieren ir al puesto de periódicos a elegir una historieta o el fascículo de la enciclopedia estudiantil. Los domingos por la mañana una opción es asistir al zoológico para ver a los osos polares, los grandes elefantes, las altas jirafas o los feroces leones. Esperamos con gusto en la cola para subir al trenecito o elegimos pasear montados en un caballo o en los carritos jalados por un chivito. La oferta de comida en este lugar y en los parques de Colonia la componen los puestos de algodones de azúcar, pirulís con papel, merengues, paletas y helados, raspados bañados de jarabes de distintos colores y sabores, chicharrones de harina, jícamas y pepinos, así como manzanas verdes cubiertas de caramelo rojo, entre muchos más. Otros domingos salimos de día de campo, llevando en una canasta o bolsa del mercado las viandas que en nuestro caso mi madre, ducha cocinera, destina a este tipo de paseo. A veces son piernas de pollo empanizadas y fritas, ensalada de papa, rebanadas de ati y queso. Otras, pay de carne o atún, ensalada de pepinos y fruta picada según la estación. Mi abuela Chona lleva huevos duros y para los grandes, chiles rellenos de sardinas gustosamente sazonados. Los niños nos encargamos de no olvidar la pelota y la cuerda para brincar, y Poncho lleva su armónica para amenizar el trayecto. Una más es la ida al cine si la película es autorización A, niños y adultos. En estas salas los aparadores de la tienda te ofrecen lagrimitas, chocolates con grajeas de colores, pistaches, palomitas, gomitas, pepitas o garbanzos saladitos, así como cacahuates japoneses. De esta manera transcurren las semanas en estos años 50 y 60 que a muchos habremos traído a su memoria. Ay, amigos, pues, ¿qué no recordar en los 40, 50, 60? Bueno, en este caso, por ejemplo, mis padres, mis abuelitos. Y bueno, ¿quién no puede recordar esos anuncios donde decían chocolates Turín ricos de principio a fin, ¿no? Era algo también muy conocido de esa época. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar nuestra rica sección del baúl de los recuerdos. Y que, por cierto, le damos las gracias a Cris, que tras bambalinas ahí anda y que nos hizo una degustación y una rica conversación con esto. ¿Alguno de ustedes que quisiera darle algún tema en particular de esta sección? Bueno, yo creo que pues es muy, muy importante todos estos elementos que acaban de mencionar, los dulces, que finalmente es una mezcla también de este mestizaje. No podemos decir que es algo 100% mexicano, es una mezcla que se fue poco a poco industrializando y que persiste en la actualidad. Pues bueno, básicamente yo creo que tendría... José Luis. Bueno, es una buena manera de asumir que lo mexicano tiene muchas direcciones y que cuando ya empiezas a analizarlo por partes te das cuenta de que más allá de mexicano es todo un conglomerado de naciones que ha contribuido para que nosotros tengamos el patrimonio que hoy tenemos y que por supuesto está bien diseñado por las generaciones que algunos añoran esos años. Fueron años maravillosos porque México creció, hubo mucha, hasta cierto punto, riqueza, pero también no debemos olvidar que estos periodos van y vienen en la historia. Actualmente estamos en otro también muy importante, en el que también seguimos absorbiendo las influencias, pero le tenemos especial cariño porque fue el nacimiento del nacionalismo mexicano y de las instituciones del México moderno. Exactamente. Y bueno, recordando también en estas épocas,
y algo de lo que tú has escrito bastante en tus libros, si nos puedes comentar un poquito sobre la llegada de estos cocineros ya profesionales llamados chefs, ¿no? Dentro de los cocineros franceses, particularmente en todos estos grandes hoteles y restaurantes que emergieron, como ya hemos visto, en estas épocas, en estas décadas. ¿Cómo no? Mira, yo he hecho una línea del tiempo. Primero tenemos que la cocina y repostería francesa se pusieron en un lugar muy alto porque se metieron a los recetarios, es decir, letra escrita. Posteriormente tenemos que anotar también que vino el gran personaje francés a cocinar para don Porfirio, que fue Sylvain Dumont, que además hizo los banquetes del centenario, ¿sí? Y que ahí más o menos como que es la gran acogida que empieza con estos cocineros franceses venidos del extranjero, que aquí se reciben, no solamente porque son franceses, sino también porque traen este conocimiento culinario que en México no se practicaba. Posteriormente, estamos hablando ya de 1910, posteriormente surgen algunas figuras en México locales, pero también de raigambre francesa, como Alfred de Verdun, que tiene recetarios, que tiene una pulsería y que pone su restaurante, ¿no? Y me parece que ahí es donde empieza a explotar esta idea de los restaurantes, que cumple varias décadas, donde no solamente nos compartieron las delicias francesas, sino también de alguna forma nos educaron en el convivio en un lugar público. Es decir, ir a esos grandes restaurantes, había que vestirse, había que saber usar todos los instrumentos que te pongan en la mesa, había que comportarse, etcétera. Entonces, es un aprendizaje también muy aleccionante para los mexicanos. ¿Y qué queda finalmente? Bueno, quedan estos restaurantes, que hasta la fecha muchos los podemos ver todavía en acción, donde pasaron también de ser ámbitos exclusivamente de hombres, después tienen un periodo familiar, y actualmente pues tienen esta gama de comensales eterna, grande, donde todo el mundo puede ir a disputar estas cocinas francesas en México, Ciudad de México, que sobre todo ya en los años 50 se convirtió en el depositorio de las cocinas internacionales de México. Totalmente. Y bueno, amigos, y nuestro público, ¿qué opina? Han estado llegando muchas opiniones, muchas preguntas, muchas felicitaciones, en fin, muchos comentarios de ustedes en diferentes redes, por supuesto en teléfonos, por supuesto también en el Facebook, dentro de todas la nube de toda esta información de internet que nos han llegado. Vamos a darle un poquito más de curiosidad y por supuesto también agradecimiento a todos nuestros amigos, a todo el público que nos está observando. Por aquí nos escribieron Raúl Pérez Torres de la colonia Narvarte, que muchas gracias por cierto. Él quiere saber un poquito más sobre el origen de las panaderías. Bueno, te podemos dar aquí alguna orientación sobre de ello, pero también si quieres todavía más información, puedes adentrarte a la página de Facebook, particularmente de Bocados de Nuestra Historia. Ahí puedes buscar mucho más información y también vamos a subir alguna que otra bibliografía que también les puede ayudar sobre de esto. Ahorita nada más te podemos decir que, bueno, la historia del pan, como ya hemos visto aquí, bueno, la doctora Tere ya nos había comentado un poquito de ello, es mucho más antiguo, pero yo siento que en estas décadas, si no es que me dirán lo contrario, en estas décadas del siglo XX es donde empieza la gran industria panadera, ¿no? Esta gran industria que empieza a ser ya específicamente de panes muy especializados, pero también de pastelitos, ¿no? También como de entremesitos pequeños, que especialmente para los niños, ¿no? Como los Twinkies y todos los chocorroles, los chocotorros, ¿no? Que eran muy solicitados en los 40. Pero bueno, algo también muy importante de aclarar es que particularmente en los 48 más o menos, había en México ya, imagínense ustedes, 425 especies de pan y 17 diferentes fórmulas de elaboración, ¿no? Que por supuesto nos lo menciona Sonia Iglesias, que es una de las grandes autoras sobre la panadería en México. Bueno, pasando a otra pregunta, también tu tocaya también, Tere, Tere Gómez Hernández de la colonia Portales, también nos pide, bueno, un poquito más sobre que hablemos de la panadería. También le podemos decir
que ingrese en nuestro Facebook, ahí viene más bibliografía sobre de ello. Desgraciadamente ahorita por la premura del tiempo que tenemos, bueno, no podemos extendernos mucho más, pero ahí podemos saber un poquito más sobre este tipo de panaderías y también de nombres de panes. Julieta Domínguez Duarte de la Colonia Satélite nos solicita más bibliografía. Por supuesto, también nos puede adentrarse al Facebook y ahí le podemos decir mucha bibliografía tanto de panadería como también de otro tipo de alimentación, también dentro de estas épocas, y no también dentro de estas épocas, sino también de temporadas anteriores, donde ahí les pueden a ustedes ayudar bastante. Bueno, también está Isabel Vargas Limón, que también le damos muchos agradecimientos, y bueno, también nos explican y nos preguntan sobre la zona rosa, sobre restaurantes. Bueno, también de ello vamos a hablar un poquito la próxima vez que nos veamos, que también vamos a hablar sobre restaurantes de comida inglesa, de comida también que fue muy importante, de comida alemana, también ahí va a encontrar de comida francesa y de comida española, por supuesto. Bueno, amigos, pues antes de irnos a la siguiente sección, también muchas gracias por sus felicitaciones, muchas gracias por sus comentarios. También les sugerimos que aparte de eso, también ustedes nos integren bibliografía, si ustedes saben de ello, comentarios, si ustedes también saben y son expertos en esto, y por supuesto también si no lo son, que nos digan, que nos comenten, y más para hablar sobre esta pausa. Y también, por supuesto, consulten los libros de nuestros doctores, especialmente el doctor que ya nos ha requerido, y también vamos a adelantarles ahora sí que un secretito, su próximo libro que va a sacar, que es La cocina es también un laberinto, como bien nos los había mencionado Sor Juana Inés de la Cruz por ahí, que se trata sobre mujeres y la historia de la cocina en México. Y bueno, pues para terminar rapidísimo, en un segundo. Bueno, que tenemos este periodo de los años 30, 40, 50 como un periodo que debe ser revalorado, porque también ahí está el germen de la cocina que actualmente practicamos muchos de los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, complementando, pues que disfrutemos este enriquecimiento de nuestra alimentación, que la disfrutemos, que la valoremos, y que pues vayamos a comer a algún restaurante en donde se ofrecen todas estas delicias. Claro que sí. Y bueno, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Tanta riqueza culinaria que hay. En este caso hemos visto Francia, España, 40, 50, 60. Y bueno, pues los esperamos para la próxima, que nos espera Inglaterra, Italia y Alemania. Los esperamos. Muchas gracias.